Lo puse, ahí va. Bendiciones a todos, comenzamos, amén. Estamos en el gozo del Padre, el tiempo de resurrección, es tiempo de formación a través de sus aguas, es tiempo de una luz distinta, justamente en estos tiempos. Como dice la palabra, la hora viene y ahora es esa hora. Amén. El tiempo de Dios viene y ahora es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios, de su luz, una luz distinta a como se ha visto nunca antes, por eso están habiendo revelaciones sin precedentes, y una luz al cual profetas de Dios están moviéndose a un nivel de conocimiento superior a los profesionales de este sistema. Amén. Viene para hacerlo con su amada, con su esposa, con la iglesia, con su iglesia, para que entonces la sociedad comience a cambiar. ¿Cuántos saben de que la iglesia es quien debería tener, o quien por diseño divino tiene la autoridad para cambiar la sociedad? Amén. Así es. O sea que, por lo tanto, todo lo incorrecto que hay en la sociedad, ¿de quién fue y es responsabilidad? De la iglesia. Amén. Porque una cosa es para este sistema, como ellos piensan, opinan y saben, pero otra cosa es lo que es para Dios. Y para Dios, su iglesia, que es su sistema de gobierno, desde antes de la fundación del mundo, la iglesia es la encargada, ¿sí?, de lo que suceda en la tierra. Amén. Por lo tanto, si hay corrupción en las naciones, y entonces algo está mal. Amén. Amén. Entonces nosotros recibimos un mensaje, ciertas buenas nuevas, para aceptar a Cristo, para que cuando nos vayamos de la tierra, ahí vayamos a un lugar paradisíaco. Entonces, la iglesia vivía totalmente desenfocada y totalmente desviada de llevar a cabo el gobierno de Dios a la tierra, para que no suceda lo que hoy lamentablemente todavía en mayoría está sucediendo. Amén. Amén. Entonces, todo aquello que la iglesia, o si bien está haciendo mal, lo mismo sucede en la sociedad. Y aquellas cosas donde la iglesia no tomó posición para gobernar, entonces ¿quién va a estar gobernando? La tiniebla. ¿Qué hay en la tiniebla? Corrupción, Amén. iniquidad, maldad. Amén. Entonces no esperemos honestidad si la iglesia no está tomando su lugar. Amén. Amén. Y para que pueda tomar su lugar, necesitamos ser formados, ¿sí?, vamos a decir, en su diseño. Ser formado en ese plan, en ese diseño de Dios, desde antes de la fundación del mundo. O sea, cuando estoy diciendo de antes de la fundación del mundo, estoy hablando en el plano eterno. Y como sucedió con la tierra, es sombra y figura, ¿sí?, de cómo esto sucede con el ser humano. Amén. Cuando nosotros venimos también y nos presentaron a la persona de Cristo y lo recibimos en nuestra vida, nuestra alma, ¿sí?, estaba desordenada, estaba vacía. Y vemos que todo eso no es instantáneo desde que lo recibimos, sino que Él va formando. ¿Sí? Entonces vemos que ahí en Génesis 1 dice que Él habla y pone la luz, pone a Cristo. Entonces esa luz ahora separa luz y tinieblas. Aquellos que habitan en una dimensión, o lo que habita en una dimensión de luz, y aquello que habita en una dimensión de tiniebla. Hizo dimensiones, ¿sí? El otro día, el martes, estábamos especificándonos. Estaba especificando acerca de esto, estaba profundizando un poquito acerca de esto. Amén. Ahí, digamos, de donde deriva la palabra cielo, ¿no?, que en hebreo es Shemaín, y dentro de esos cielos que habla la palabra, que en hebreo es Shemaín, ¿sí?,
está en un lugar ahí, como en el centro de ese Shemaín, de esa dimensión, de esa atmósfera, un lugar que se llama Raquia, que es donde está el trono de Dios y lo que ve el apóstol Juan cuando es arrebatado. Amén. Y estos seres que se rebelaron, ¿no? Satanás y todos los que hoy en día son sus demonios, cayeron en lo que sería la zona baja de ese tal Shemaín. Entonces, no es que hay un segundo cielo, eso se usó de una forma gráfica para diferenciar, pero en la Biblia en ningún lado aparece, fíjense y díganme dónde aparece el segundo cielo en la Biblia, no aparece. Amén. Eso fue un término que usaron para especificar algo, ¿sí? Pero por eso tenemos que ir, cuando indagamos, cuando hurgamos, a los originales para tener más luz. Y la palabra que aparece cuando dice cielo es Shemaín. Y se acuerdan cuando yo hablé los distintos tipos de cielos, que le dije que ese cielo que hablaba de la dimensión, ¿sí? Donde está el trono de Dios, los querubines, los 4 seres vivientes, ¿no? Que habla ahí, por ejemplo, en Ezequiel y demás, y otros profetas aparte de Ezequiel, que ven, ¿sí? Ese lugar se llama Raquia, que sería como el centro de Shemaín. Entonces el diablo lo que hace en realidad es una raquia falsa. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en Marte? Amén. Bien. Entonces les explico esto para que entiendan a lo que vamos hoy con el tema de luz, tiniebla, o sea, atmósferas, dimensiones. Después también hace el día y la noche, luz y tinieblas. Y en el segundo día, después que es la luz, después que están esas atmósferas, vamos a decir, cielo también es atmósfera, y día y noche, no está hablando, a ver, tenemos que entender que antes de la caída de Adán, el hombre no conocía la noche, como hoy en día se conoce, porque dice, fíjense en cada día que creó, dice, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Ven? Entonces, esto sucedió después, lo que hasta el día de hoy notamos en el plano natural. La geografía y manifestaciones del plano natural cambiaron después de la caída de Adán. Claro, pasa que todos nacimos después de Adán. ¿Amén? Entonces, es Cristo la luz, que viene desde su voz, palabra, ¿sí? Y después vienen las aguas a formar lo que estaba deforme. Las aguas de arriba vienen, o sea, la división de las aguas, así como es separado luz de tiniebla, es separado las aguas de las aguas. Amén. Las aguas de donde andaban las tinieblas, porque había caos, había desorden, había vacío. En otras palabras, también había muerte, ¿sí? No había vida en todo ese caos, en toda esa masa de cómo estaba la tierra. Amén. Entonces, vienen desde su viento, desde su espíritu, y produce una separación de aguas. Amén. Entonces, eso sucede también con nuestra vida. Cuando venimos, ¿cómo venimos? Prácticamente inmersos en tinieblas. Y lleno de tinieblas dentro de nosotros. Al estar la luz dentro de nosotros, comienza a separar lo que es luz de tinieblas y también nos comienza a separar a nosotros de ámbitos de tinieblas. Después nos comienza, vieron lo que dije, día, noche, comienza a hacernos habitar. Esto es todo un proceso de lo que estoy hablando en pocos minutos. Habitar, no solamente experimentar cada tanto luz. Mira que cuando venimos primero es como que seguimos viviendo en tinieblas, pero experimentamos un poco de luz cuando venimos a las reuniones. O cuando me habla el hermano fulano. ¿Sí? Pero, y ahí está la persona. Pero lo que en realidad el Padre quiere es que uno habite en luz. Y ahí es cuando uno habita en el día. Amén. Y después, todo aquello que venía deformado en nuestra alma, por las aguas de abajo, así como en la tierra, las aguas de arriba, primero, él desde su espíritu se comienza a separar. Y uno empieza a delinear
que provienen de sus aguas y que son de las aguas de abajo, tinieblas. Entonces comienza a formar, así como se forma una criatura en las aguas del vientre, comienza a ir formando a la imagen de Cristo, que ¿qué es? La vida. Como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Yo lo voy a parafrasear, no va a suceder nada por más que hacemos aquello otro, hasta que la vida no se manifieste dentro de ti. Amén. O desde dentro de ti. Amén. Así es. Entonces, la vida, ¿quién es Cristo? Fíjense en esto, ¿no? La luz viene como necesaria para generar una parte de la formación, ¿sí? El día y las aguas, y recién después de ahí es que se descubre la tierra como una resurrección, donde sale de estar sumergida, o sea, si las aguas de abajo la sobrepasaban, quiere decir que las aguas de abajo la gobernaban. Ahora no, ahora ella está por encima de las aguas. Eso también es lo que el Señor comienza, o es el diseño de lo que tiene que suceder con nuestra vida. Amén. Y recién después de ahí, la tierra entonces puede comenzar a producir. A veces nosotros nos desesperamos porque ya queremos la producción, pero se tienen que dar estos procesos y tienen que estar formados estos aspectos, porque el Padre no altera su orden. Amén. 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 Entonces, estuvimos viendo ahí en la reunión anterior, ¿sí? Ahí habíamos estado viendo en el libro de Éxodo, ¿se acuerdan? 14, Éxodo 14, después Éxodo 14, 11 y 12, ¿sí? Todo una historia tan conocida que es cuando los hebreos salen, ¿sí?, de estar en el lugar donde estaban siendo oprimidos por Egipto y el gobierno faraónico. Y después Faraón y sus oficiales se arrepienten de haberlos dejado ir y salen a buscarlo con su ejército. Y ellos quedan con el ejército de Faraón atrás, que en ese momento sería la primera potencia mundial. Y el mar rojo por delante. Entonces Moisés ya tenía un entendimiento, porque él no se formó y no se crió como esclavo, ¿sí? Entonces eso le ayudó en su forma en su mentalidad. Pero el resto habían ya nacido prácticamente esclavos porque venían generaciones de esclavos. Entonces el esclavo lo que hace muchas veces es quejarse de todo. Nunca se va a poner en el lugar del liderazgo, ¿sí? Porque él solamente está mirando por sí mismo y está en una mentalidad de temor continuo y constante, y lo único que piensa es, porque está todo el tiempo maquinando desgracia, de que le va a ir peor. No ve, no tiene una mentalidad positiva. Lo único que por eso se conforma también, porque bueno, pero el tema es que no nos vaya peor todavía. Entonces, en vez de mirar, habíamos dicho, lo que el Padre podía estar haciendo con eso. Fíjense que eso se manifiesta en la sociedad. Está viendo un apretón o algo a través de un gobierno, no sé, en la economía, y ya se está viendo no sé, que se viene el caos y el fin del mundo. No está viendo que puede ser una estrategia del Padre para que a través de eso comience a edificar otra cosa. Amén. Amén. Entonces, bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Ellos llegaron a un momento y en vez de ver o pensar que si Dios porque hasta ese momento Moisés no lo obligó con un cable o con un látigo a que lo siguiera. Entonces, en vez de pensar de que Dios podía, ya se había manifestado sobrenaturalmente, acuérdense de las plagas y otras tantas cosas, ¿sí? Ellos habían visto cómo la vara de Moisés se transformó en serpiente, la de los brujos también, pero cómo la de Moisés se comió a la de los brujos. Manifestaciones muy sobrenaturales. Veían la columna de fuego ahí, veían la nube, la manifestación física de la presencia de Dios, ¿sí? Como otros no tuvieron ese privilegio. Y así todo, cuando llegó un momento, empezaron a despotricar.
¿y qué te dijimos de que no nos sacaras de Egipto para morir en el desierto? ¿Viste? Y ahora que Dios nos trajo acá para matarnos, ¿sí? Algo muy, muy absurdo. Por un lado leímos algunos pasajes donde con mucha sabiduría Salomón escribe: nunca digas que los tiempos pasados sean mejores, porque nunca hablarás con sabiduría de eso. ¿Sí? Entonces yo siempre mirando para atrás, y no estaban bien en Egipto. ¿Sí? Pero ellos veían de que el miedo de que como que no estar peor todavía. ¿Sí? A ver, ¿qué peor podían estar en Egipto que se iban a morir siendo oprimidos como esclavos agónicamente? Algo parecido a como sucedió con Hitler y los judíos después de la Segunda Guerra Mundial. Me parece que es preferible para cualquier persona. Es más, muchos de esos judíos cuando estaban agonizando deseaban morirse de una vez. ¿Sí? Entonces, pero y ellos, fíjense, ¿no? O sea, como dice el mismo proverbio que acabo de decir, no había nada de sabiduría en su posición y en su declaración y en su pensamiento. A ver, si voy a estar como esclavo yo toda mi vida y van a oprimir a mis hijos, ¿qué vale más? Arriesgarse y si es necesario perder la vida en el intento o terminar muriendo agónicamente como un esclavo. ¿Se entiende? Bueno, eso ellos no tenían ni siquiera esa lucidez. ¿Sí? Y eso sucede también en las congregaciones y sucede en la sociedad, con gente con una mentalidad de esclavitud que se queja ante cualquier tipo de incomodidad y no está viendo de que esa incomodidad es lo necesario para llegar a la bendición. Amén. Amén. Así es. A ver, si yo algo tan simple como para exactamente todo lo que queremos, todo beneficio que queremos, tenemos que hacer más o menos un salir de la comodidad. Si yo quiero comer pan todos los días, Tengo que comprar. y sí, me tengo que levantar, por más que esté cómodo en la cama o en la silla, ¿sí? Pagar con el dinero que tuve que haber también roto la comodidad para conseguirlo, e ir a comprarlo. Y recién ahí, después que vuelvo, o salvo que venga comiéndolo por el camino, puedo disfrutar de lo que quiero, de la bendición. Y así con todo. Amén. Pero por eso les digo, el temor bloquea y genera, por eso trabaja asociado con el estupor, el espíritu de estupidez espiritual, que viendo no ve y oyendo no oye. Amén. Amén. Entonces es un espíritu anti-avance también, ¿sí? Un espíritu de estancamiento. Amén. Un espíritu que quiere generar retroceso, ¿sí? Y te trata de bloquear, de que pienses de que, pero qué mejor me ves para atrás. Amén. No hay un caso bíblico, ¿sí?, donde contra orden divina se hayan vuelto atrás y hayan terminado bendecidos. Entonces, las tinieblas justamente son las que quieren nuestro mal, son las que quieren nuestra muerte y nuestra destrucción. Y siempre van a venir con diversas estrategias, ¿sí?, para no terminar de dejarnos libres. Así como la actitud de Faraón. Tuvo que, después de, cansado de los garrotazos que Dios le dio en el lomo, ¿sí?, soltar, después de que inclusive se le murió su hijo por su propia soberbia, al pueblo, y después en su obstinación agarró y mandó perseguirlo, siendo que él mismo parecía como que le había entendido. ¿Y a qué lo llevó? A que terminaran muerto todo su ejército. Y terminaron una ventaja que tenía sobre otros pueblos de esa época. Y por eso tenía el poder que tenía. También. Amén. Bien. Entonces, vemos que ellos salieron geográficamente, físicamente, de estar el yugo de Faraón. E inclusive después que ellos cruzan la puerta que ahora después vamos a ver, ¿sí? Pero las aguas de Egipto habían quedado dentro de ellos. ¿Qué eran las aguas de Egipto? La forma de pensar, la cultura de Egipto y la mentalidad de esclavitud. Amén. Entonces esto sucede también con muchos que conocieron y aceptaron a Cristo. Sucede mucho en la iglesia, ¿sí? Pero su forma de vivir y de pensar sigue siendo como la gente del sistema del mundo. Amén. La forma de vivir y de pensar
y los hábitos, ¿sí? Siguen siendo como los del sistema. Amén. Y una cosa, a ver si yo, por más que esté el nombre de Cristo mezclado, sí, el de Dios también, pero lo único que tengo, por más que esté el nombre de Dios mezclado, de Cristo y demás, es una religión. Entonces, voy a estar igual que el sistema del mundo. Pero el Padre nunca quiso darme una religión, el Padre quiso darme un gobierno, un reino. Quiso que Él y yo seamos una familia y gobernáramos juntos. ¿Gobernáramos qué? La creación. Amén. Entonces, Cristo justamente vino a hablarnos de recuperar ese reino. No vino a traer una religión más, vino a traernos el reino. Amén. ¿Qué es el reino? Recuperar el sistema de gobierno. Vino a recuperar y a darnos el sistema de gobierno. Amén. Bien, entonces, por lo tanto, la forma de pensar, nuestros hábitos, nuestras actitudes y las soluciones en las que tengamos que vivir, ¿sí?, no deben ser las mismas que las del sistema, porque justamente estamos hablando de un reino distinto. Hay gente que a veces prefiere, por no salir de la comodidad y abandonar en lo que se sentía segura, cosas de la cultura, de las tradiciones, inclusive familiares, de la religión en la que se había formado, porque lo aprendió a hacer de esa manera, y ahora que la incomodidad de esa transición de dejar esto que yo ya lo había aprendido así, para hacer como es debido o como es mejor. Toda reforma trae una demolición. Si hay demolición, obviamente que va justamente a quitar las bases en las que uno hacía pie, pero para llevarme a habitar en algo mejor. Toda reforma para eso, hasta sucede en una casa. Amén. Entonces, por eso la palabra dice que uno evalúe para ser su discípulo qué está dispuesto a dejar. En otras palabras, ¿no? Vemos a Yeshua ahí enseñando y decía, el que no deja, no puede ser mi discípulo. Amén. Y dice, literalmente ahí vimos en Lucas, porque aquel que es rey, que va a hacer una torre, o hombre que va a hacer una torre, no evalúa a ver si la puede terminar de edificar. Ahora tenemos, el Padre nos presenta la opción y la bendición del reino, pero el Padre no nos está obligando. Amén. Ahora, si nosotros elegimos otro camino, ¿sí?, que no es el reino, las bendiciones no son ideales. Entonces después cuando llega el lloro y el crujir de dientes, entonces acordémonos que es parte de la decisión de cada uno. No lo cuestionemos a Dios, porque Él nunca diseñó una religión, Él diseñó el reino. Cristo vino a través de Yeshua a traer el reino. El precio no fue para que conociéramos una religión X, sino fue para que conociéramos el reino y para que gobernáramos en ese reino. Amén. Y eso no se puede llevar a cabo en estos tiempos de otra forma si Él mismo, si el Rey del Reino, no es formado en nuestro interior. Amén. Entonces, tenemos que evaluar, ¿sí?, y tomar una decisión determinante de qué es lo que queremos hacer y hacia dónde queremos ir. Amén. Amén. Y valorar justamente lo que fluye de su espíritu a través de quien sea y donde sea. Amén. Pero es su espíritu. Entonces, aprender a valorarlo, aprender a valorar el calibre de la revelación.
honrar eso. Amén. Porque justamente la cultura de reino es una cultura de honra. Amén. El tema es que lamentablemente por cómo se maneja la sociedad, por lo menos acá en esta nación, ¿sí? No es una cultura de reino, es una cultura de que se le falta respeto a las autoridades, de que es vivo aquel que le hace una vivada a ya sea un maestro, a cualquier persona que está en autoridad. Hay bronca contra las autoridades, ya sea la fuerza, porque nadie se acata a nada. ¿Sí? Una susceptibilidad donde se piensa de que cualquiera que te quiere poner orden, se cree mejor que vos. No, la palabra dice que toda autoridad es la de arriba. Amén. Así es. Amén. Así es. Toda autoridad es la de arriba. Y el tema después es cómo cada uno usa esa autoridad. Pero toda autoridad es la de arriba. Vemos que Saúl, estando muy equivocado, David nunca se atrevió a levantarse contra él. Sí huyó, porque se dio cuenta de que Saúl no estaba alineado al Padre. Pero no se levantó a matarlo a Saúl. Amén. Bien, entonces vemos ahí la cultura del reino. Vemos que el Hijo todo el tiempo le daba honra y glorificaba al Padre y se sometía todo el tiempo a lo que el Padre decía. No hago nada que el Padre no me permita hacer. Él se sujetaba, aunque uno dice, pero no estaba sujeto a otro ministro. Pero vemos que había una tremenda sujeción a lo que el Espíritu le indicaba. Cuando venía alguien, por favor, y él no estaba enviado ahí, él le decía, ¿sí? Y muchas veces la gente, como la mujer sirofenicia, ¿sí? Y otros, arrebataron el centurión romano por la fe de ellos esa bendición. Pero él no fue a esos lugares. ¿Por qué? Porque él había sido enviado a Israel. Amén. El apóstol Pablo había sido enviado a todo lo que no era judío. Y así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque entendían esto que estamos hablando y se sujetaban. Si no me mandan acá, no voy. Y si me mandan acá, entonces tengo que ir ahí. Me guste o no me guste. Esto no se trata de gusto, eso se trata del reino. ¿Sí? Y cuando hablamos de reino, hablamos prácticamente de una formación militar. El soldado no hace lo que se le da la gana, el soldado está bajo comando. Entonces, no hay cosas que no son opcionales. Recibiste el llamado, se te reveló tu ministerio, no es opcional. Amén. Amén. Eso es porque si no, sí, es verdad, el Padre no te va a obligar, pero estás en desobediencia. Y la desobediencia, hay muerte, hay destrucción. Amén. Es todo lo opuesto a bendición. Amén. El ministerio, el propósito, ¿sí? Fíjense, la palabra dice en los primeros 5 libros de Moisés, que hubo un momento donde Moisés se desvía un poco del propósito y el ángel de Dios mismo venía a matarlo. Y si la mujer no tiene lucidez en ese momento, la esposa de Moisés, ¿sí? Y opera como que fuera una intercesora sacerdote, Dios lo hubiera matado a Moisés. ¿Por qué? Porque justamente se desvió de lo que debería ser. Entonces, hay cosas con las que no podemos jugar, y más cuando ya las sabemos. Por lo tanto, el reino, eso es lo que tiene. Es lo mejor que podemos llegar a conocer. Amén. Porque es lo que tiene sentido, ¿sí? En todo lo divino y en la obra hecha del Padre a través de Yeshua, ¿no? Pero eso tan maravilloso y esas revelaciones y manifestaciones tan fuertes y tan sensibles que nos dan convicción de la existencia de lo espiritual. Entonces también eso tiene justamente una responsabilidad.
¿Mm? Y me va a llevar a tomar una decisión determinante. ¿Amén? ¿Amén? Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si voy a seguir adelante, entonces yo en el reino voy a ser formado para cumplir mi función y mi lugar. ¿Mm? Si somos reyes y somos sacerdotes, ¿sí? Somos reyes y sacerdotes de un reino al cual reinamos con él. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de que hayan reyes y que hayan sacerdotes? Es que cada uno es asignado y enviado a reinar en un lugar y en una dimensión y a cumplir una función sacerdotal en un lugar y en una función. Amén. Y por lo general se empieza de a poco, porque la palabra dice, en lo poco se me fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, primeramente, el Padre va a llevar a que uno sea un rey, autoridad, ¿sí? Y sacerdote en su familia. Cada uno del lugar que ocupa, ¿sí? Después, desde ahí, el Padre en algún momento me va a llevar con otras personas. Amén. Hasta llevarme, ¿sí? A las personas que en algún momento voy a tener que ministrar. Amén. Pero en lo poco se me fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sí? Por eso uno tiene que tomar una decisión determinante. Amén. A ver, o me quedo en Egipto, ¿sí? Y listo, o continúo en el reino, amén, y comienzo a formarme. ¿Para qué? Para ser, justamente, si estoy en el reino, tengo una asignación específica, así como dice el apóstol Pablo, como todo órgano tiene una función que hace que el cuerpo, sincronizado por todos los órganos, los miembros, las coyunturas y demás, funcione correctamente. Amén. Entonces, hay una parte donde yo voy a conectar el gobierno de Dios, el sacerdocio de Dios. Amén. Que únicamente está reservado ese lugar para cada uno. Amén. Ahora la palabra habla lo siguiente también. La higuera que no produce será arrancada y echada en el fuego. Amén. Toda célula que no cumple su función se transforma en tumor. Amén. Y necesita ser extirpado Así es. para bien del cuerpo. Así es. Amén. Amén. Son cosas que no son muy populares de predicar, pero es la verdad. Amén. Amén. Y en estos tiempos tenemos que entenderlo para dejarnos de jugar e ir en pos de lo que debemos hacer. Para esto también es necesario que eduquemos nuestra alma. Amén. Amén. Es lo que veníamos hablando. ¿Sí? Entonces, y parte de la educación del alma está el entender lo que valen las cosas divinas. No puede ser que yo, para mirar una película o una serie o lo que sea, no tengo problema, puedo estar 3, 4, las horas que sea, pero en una reunión parece que me pica el trasero. Amén. O voy a hacer cualquier cosa para el Padre y es como que me pesa. No puede ser. ¿Dónde está? ¿Cuál es la prioridad de amor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Amén. Para resumir. Amén. Entonces, y entiendo, yo no lo estoy reprochando a nadie. Esto se va formando, las aguas de ahí arriba lo van formando. Pero uno tiene que comenzar a hablarlo, a expresarlo. Padre, yo noto sinceramente, en base a todo lo que vos has dado por mí y me das, que necesita ser formado y desarrollado todavía mucho mi amor hacia vos. Por eso, Espíritu Santo, te pido que me enamores de vos. Vos me conocés, vos sabés cómo hacer para llevarme a enamorarme de vos. Pero si no hablamos, entonces nada se forma, porque todo se forma con la palabra. Con Dios tenemos que ser extremadamente sinceros. Amén.
extremadamente sinceros. Así es. Al padre la hipocresía lo aborrece. Pero cuando uno es sincero, al punto de hablar con él cosas que quizás a nadie se le haya contado, entonces él ahí me atiende de una forma distinta. Fíjense, el fariseo hipócrita que para que todos vieran un montón de dinero ponía, pero de lo mucho que le sobraba, porque tenía mucho. Pero había un publicano que era mal visto en la sociedad de esa época, que él iba a ofrendar, y antes de ofrendar se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí que soy pecador. Amén. Y el Señor dice, que estaba en esa época enseñando, trayendo esta parábola, dice, ¿a quién se piensan que habrá escuchado el Padre primero? Amén. Y justamente, porque el otro vino con toda su sinceridad. A diferencia del otro, no era que estaba mal, obviamente, el dar, lo que estaba mal de la hipocresía con la que daba. Amén. ¿Sí? Siendo que era tan pecador como el otro. Amén. Lo único que uno lo reconocía y el otro pensaba que podía esconderse de Dios escondiéndose de cómo lo veía la gente. Amén. Amén. Ahí está la diferencia entre la actitud también de Saúl y la de David. Bien, entonces, para seguir a Cristo, para ser discipulado por Cristo, hay algunas cosas con las cuales califico y hay cosas con las cuales no califico. Si no estoy dispuesto a dar todo por el reino, entonces no puedo, porque ¿para qué lo seguimos a Él? ¿Para qué somos discipulados por Él? Para ser formado como Él lo es. Y Él que vino a la tierra, ¿qué hizo? Dio todo, hasta su propia vida. Amén. Entonces, por eso dice la palabra, aquel que, vamos a decir, se reserva su vida para sí mismo, la perderá, y aquel que entregue la vida por mi causa, la ganará. Amén. Y justamente para poder cumplir nuestro propósito en el reino, tenemos que morir justamente a la vida que venía viciada de Adán, a los deseos y pasiones de la carne, a la naturaleza pecaminosa. Amén. Y parte de matarla, ¿sí?, es muchas veces obligar al alma, aunque no quiera salir de su comodidad, y le pese a hacer lo que tiene que hacer. De esa manera vamos educando y vamos matando el alma del viejo hombre para que se forme la de Cristo. Amén. De eso se trata el reino. ¿Sí? De eso se trata el reino. Y comenzar a valorar. A veces, cómo quisiera la paz que tiene fulano. Y bueno, pero ni siquiera está llegando los días que ese fulano está enseñando. Amén. O que está ministrando o lo que sea. Hay gente que a veces ellos tienen el problema, ¿sí? Ya sea de falta de liberación, de salida de lo que sea, y todavía pretenden, no sé, un poco más que uno vaya a la casa y lo despierte. ¿Se entiende? Entonces, no, cada uno, si valorás una unción. Otra vez nosotros fuimos a una conferencia donde habían profetas, ¿no?, de un nivel muy alto, que sabemos que lo que va a enseñar van a ser cosas determinantes para la vida de uno. ¿Sí? Y nos fuimos viajando, fuimos en auto, obviamente, pero hicimos también un esfuerzo económico para poder ir hasta Rosario. Más de 3 horas de viaje, de ida y otras de vuelta. Entonces, ¿por qué? Porque justamente uno valora lo que fluye del Cristo que habita en esa gente. Y eso va a activar algo del Cristo que me habita a mí. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Amén. ¿Amén? ¿Amén? La unción del Cristo que reposa en una persona que quizás ya viene en otra madurez, hablar con esa persona o tener un contacto nomás, ya en la atmósfera puede activar cosas del que te habita a vos. Amén. Y generar un antes y un después. Porque la unción del Espíritu trasciende los límites de este cuerpo. Amén. Entonces,
Son cosas que debemos plantearnos, ¿sí? ¿Cuánto estoy dispuesto en base a lo que quiero esa unción a dar? ¿Mm? ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar? Hay gente que, y no estoy hablando específicamente de dinero, nuestro dinero también tiene que estar conectado con el reino, para que sea redimido justamente. Amén. Es parte, fíjense que algunos dicen, tampoco cobra, pero sí se manejaban como una ofrenda, porque Judas era el tesorero de su ofrenda. Amén. Amén. Entonces, sí, él enseñó acerca de esos aspectos, porque le dice al rico, porque sabía que su corazón estaba en lo material: Señor, yo quiero seguirte. Bueno, anda, vende lo que tenés, dáselo a todos los pobres y viví por fe. Cuando le dijo, seguime, ¿cómo se manejaba él? Por fe. ¿O no sabía él que Judas era ladrón? Y le da justamente el dinero de ellos a Judas, a propósito. No sé, no es uno de nosotros diablo, y así todo lo he elegido. Entonces, ven, ¿y qué hizo el muchacho? No estuvo dispuesto. Amén. Entonces, algunas cosas las van a escuchar todo el mundo, pero algunas cosas no son para todo el mundo. Amén. Amén. No todos van a estar dispuestos. Por eso el discípulo es una cosa y después están todos los demás. Amén. El Señor muchas veces ministró a multitudes, pero ¿quiénes fueron los que realmente entendieron, que entendían las parábolas? Está bien, aunque muchas veces no en el momento. Y continuaron lo que Él empezó. Amén. Los discípulos. ¿Sí? Entonces, eso es algo que uno tiene que plantearse. Y la responsabilidad de saber a qué Dios me llamó es de cada uno. Yo no puedo estar con alguien, con un ministerio, porque me quede más cómodo o cerca. Yo tengo que estar con la persona que es compatible con lo que Dios me llamó a mí. Mínimo haberlo sentido. Amén. Por eso a mí sinceramente no me interesa que nadie esté conmigo, que no esté seguro, ¿sí?, de que yo soy, por lo menos en este tiempo, o en este momento, la conexión del Padre para desarrollar lo que el Padre lo envió a hacer. Amén. Amén. Yo no quiero aglomerar, si ya está lleno de eso. No tendría sentido que estemos acá. Podríamos ir nosotros y yo me saco el peso de la responsabilidad y nos vamos a congregar a cualquier otro lado que estamos llenos. Pero el sentido que hace de que estemos acá hoy y nos reunimos los martes y los viernes a entrenar con los que estamos ejecutando algún instrumento. No voy a decir adoradores porque la iglesia tiene que ser adoradora. Amén. La iglesia es adoradora. ¿Sí? La plataforma somos todos. Así es. Todos adoramos, el cuerpo adora. Porque eso genera una estructura también. A los adoradores. Y después de acá, a los que recibimos de los adoradores. Entonces se iba como a ver un espectáculo. Y eso no es del Espíritu. Amén. La iglesia tiene que adorar. ¿Sí? Por eso lo aclaro. ¿Amén? Pero nos reunimos porque entendemos que tenemos una responsabilidad, lo que le estamos sirviendo en un instrumento, de comenzar a guiar a todos, ¿sí? Y como entendemos que tenemos esa responsabilidad, entonces, para que todo se agilice, nos juntamos para entrar juntos en el Espíritu, para ir conociéndonos en el Espíritu e ir puliendo, entrenándonos. Amén. Y hemos tenido experiencias maravillosas. Amén. Donde hemos visto muchas revelaciones y aspectos de la gloria del Padre, que han servido para dirigirnos. Amén. Bien, entonces esto era lo que leíamos en Lucas 14, 27 al 30 y 33, Marcos 8, 34, Mateo 10, 38
¿Sí? Mateo 16, 24 y Lucas 9, 23. Fíjense todos los pasajes que me respaldan al precio de seguir. 16, ¿cuánto, Mateo? 24. Ya lo notaron la anterior. ¿Sí? Entonces vamos a, para continuar, leer el último que habíamos visto, que es Mateo 10, 38. Los demás, los que no vinieron a la reunión anterior, pueden leerlo los demás pasajes en su casa, corroborando. Están todos conectados. Amén. Amén. Antes de continuar, bueno, quiero saludar y bendecir a todos los que nos están viendo por ahí. Amén. Sea todo tipo de luz y bendiciones desde la palabra. Nos estamos reuniendo sábados y martes, el 9 de julio 960, entre la calle Gascón y Verdi, ¿sí? Y voy a pasar mi número para que quiera conectarse, o tenga alguna pregunta o alguna consulta, ¿sí? Mi número de teléfono es 11 26 3307 31. 11 26 33 07 31. Amén. Para el que no me conoce y me está viendo por primera vez, mi nombre es Darío. ¿Sí? Bien. Continuamos. Dice Mateo 10, 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Wow. Fíjense en que está hablando el Cristo y dice, aquel que no está dispuesto ni siquiera a crucificar su naturaleza pecaminosa, entonces no es digno de ganarme en su vida. Amén. Qué confrontante. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Ven? Esto es lo que el mismo apóstol Pablo decía, de morir al viejo hombre. Entonces ya no vivo yo mismo, ya no es lo que yo quiero, mis caprichos y mi deseo, sino lo que Cristo, que por eso vive en mí, se hace en este ser lo que Él quiere y lo que Él desea. Amén. Entonces habíamos dicho que acá veíamos claramente donde el Padre viene a confrontar, poniendo a elegir con toda libertad qué aguas, o con qué aguas, ¿sí?, son las que quiero para mi vida estar. Con qué aguas, ¿sí?, son las que quiero estar en mi vida. Nuevamente las aguas de Egipto, la esclavitud, el sistema del mundo, ¿sí?, o las aguas del reino. Amén. Obviamente, no es una novedad que las aguas del reino van a costar más. Porque, ¿qué es lo que más cuesta? ¿Lo que vale más o lo que vale menos? Lo que vale más. Si vamos a comprar una zapatilla berreta y una de muy buena calidad, ¿cuál vale más? Calidad. ¿Con cuál me tengo que sacrificar más para obtener? La de calidad. ¿Y vale la pena? Sí, sí. ¿Ven? Entonces, ¿por qué a veces pensamos las cosas espirituales distintas? Queremos el reino porque es lo más, pero queremos sacrificar nada como cuando hacíamos lo que se nos daba la gana. Amén. Entonces el reino no es para gente indecisa, ni cobarde, ni dudosa. Lo que no quiere decir que si alguien vino en esos aspectos, no pueda, ¿sí?, extirparse eso y formarse el carácter de Cristo. Amén. Es más, todos venimos de ese proceso. Sí. ¿Sí? Así como sucedió con Gedeón, que en su momento estaba escondiéndose de los madianitas y escondiendo la comida en el granero para que no se la robaran, y el padre lo llama y le dice, hombre esforzado y valiente. Parece como una cargada, porque estaba haciendo todo lo opuesto.
Pero justamente el padre estaba viendo ese diamante en bruto, estaba viendo el proceso terminado. Y justamente termina siendo un poderoso y valiente guerrero, Amén. libertador y juez, ni más ni menos que de toda una nación. Pero el padre, ¿saben qué es lo que vio? El Gedeón de antes de la fundación del mundo, el Gedeón eterno, no el que se estaba manifestando momentáneamente. ¿Se entiende? Pero sí sabía que Gedeón estaba dispuesto a entrar en los procesos maravillosos del Padre. Amén. A entrar en la matriz del Padre para hacerlo a luz distinto. Amén. Bien. Entonces, ¿sí? Debo tomar una decisión porque Él viene, ¿sí? Dividiendo las aguas, no sea que quede cubierto por las aguas del juicio sobre Egipto. ¿Qué sería eso? Cuando el mar se cerró y quedaron. Imagínense que alguno de los obreros hubiera quedado ahí. No, dije, ¿me vuelvo? ¿No me vuelvo? ¿Qué hago? ¿Avanzo? Uy, andás a ver cómo termino. ¿O me vuelvo? ¡Pum! Se cerraban las aguas. Amén. Entonces es tiempo de tomar una decisión. Amén. Porque el Padre viene con su amor justamente a advertir para que eso no nos suceda. Pero si nosotros, en la libertad que tenemos para elegir, elegimos mal, entonces nada tiene que ver el Padre. Amén. Dice la palabra, ¿no? Hubieron aquellos que amaron más a las tinieblas que a la luz. Hay gente que ama más las tinieblas que la luz. Y bueno. Entonces, cuando venga el juicio sobre las tinieblas, lamentablemente, como van a estar todavía sumergidos en esas aguas, y le va a afectar la destrucción a ellos también. Amén. Por decisión personal. El Padre no obliga a nadie. ¿Sí? Entonces, vemos, ¿no? Que así como sucedió en esta ocasión, son tiempos donde el Espíritu, el viento recio viene dividiendo las aguas, ¿sí? Y yo tengo que tomar una decisión rápida y determinante para ver de qué lado quedo. Amén. Entonces, la decisión tiene que ser tomada por cuanto ame yo al Padre y no por temor a ser destruido. Porque si no, de lo que me libro hoy, voy a tener problemas mañana. Porque cuando no hay amor, todo es tedioso, todo como que fuera por obligación. Por eso dije hace un rato, comenzar a orar para que el amor de Él sea formado en mí. No es un amor que se conoce en la tierra, salvo en lo que se está manifestando su amor. Es su amor. ¿Sí? Es su amor, que es sobrenatural, que dice que supera el entendimiento racional. Entonces, si es su amor y que vino de su espíritu y su espíritu está en nosotros, entonces su amor tiene que manifestarse, ser formado y manifestarse en mí y desde mí. Y solamente ahí voy a comenzar a amar al Padre, ¿sí? En el verdadero amor. Porque hay algunos que confunden temor con amor. Entonces hacen cosas supuestamente para el Padre por conveniencia o temor a no ser destruidos. Pero no simplemente, y si no hay destrucción, no importa, yo lo quiero hacer, porque te amo. Como David. No le daré nada que no me cueste nada. Quítame todo, quítame el rey, pero no me quites tu presencia. Amén. Prefiero vivir como un mendigo, pero no me quites tu presencia. Amaba a Dios. Moisés dice que era el amigo de Dios. Amén. Fíjese que cuando él intercede, no era solamente por quedarse solo que él intercede con el pueblo, sino que a Moisés le preocupa cómo se ha visto y considerado Dios por las naciones de alrededor. Y ellos van a decir que lo sacaste para destruirlo y va a quedar mal tu reputación. Por eso cuando terminan sus días, dice en la tierra, dice, y no hubo otro profeta como Moisés hasta los días de hoy. El amigo de Dios, Abraham era amigo de Dios. Amén. ¿Sí? Y lo amaba profundamente. Donde se movía Abraham, enseguida él cavaba un pozo y un altar de adoración.
y donde cavaba pozo había agua, con lo que valía el agua en esa época y hasta el día de hoy. Estamos hablando del Medio Oriente. Le hacían problema, bueno, él se iba al lado, cavaba ahí, había agua. Y el pozo de lo que vinieron a querer quitarle el que él hizo, se le secaba. ¿Por qué? Porque la adoración desata bendición. Amén. En la adoración uno rompe con los espíritus de prostitución. ¿Qué son espíritus de prostitución? Es el espíritu como de un parásito espiritual que yo solamente quiero de Dios, que me dé, que me dé, que me dé, pero ni siquiera quiero romper la comodidad de disponerme a adorar, a orar, Amén. a cualquier cosa que tenga que ver con hacer algo para Él. ¿Cuánto ha hecho? Y hay muchas veces hasta tenemos la osadía de enojarnos. ¿Cuánto ha hecho Él por nosotros y cuánto hemos hecho nosotros por Él? Amén. Entonces, vemos por ejemplo que acá en Éxodo 14, ¿sí? Éxodo 14, tenemos algunos nombres muy particulares. 14.1 dice: habló Yahweh a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. ¿Sí? Entonces, habló Dios mismo, Yahweh, diciendo a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen primero delante de Pi-Hahirot, que está entre Migdol y Baal-Zephón. Ahora, ¿qué es Pi-Hahirot? ¿Qué es Migdol y qué es Baal-Zephón? Tenemos que empezar a entender ciertas palabras y cosas claves en la palabra para tener revelación y para tener luz. ¿Sí? Entonces, fíjense qué determinante y qué revelador es los significados de las palabras. ¿Sí? Que Pi-Hahirot significa puerta de la libertad o puerta a la libertad. Puerta de la libertad o puerta a la libertad. Habló Yahweh a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen en la puerta de la libertad. ¿Qué dijo Yahshua el Cristo? Yo soy la puerta. Acampen. ¿Qué es acampar? Habitar. ¿Sí? En la puerta de la libertad. O en la puerta a la libertad. ¿Qué es Migdol? En egipcio es lugares altos, torre. En hebreo, ¿sí? Donde se rendía culto a Zephón, uno de los dioses paganos de Egipto. ¿Sí? Se escribe Zephón. Migdol, lugares altos, altares de Egipto. Y Baal-Zephón, ¿sí? Viene justamente de los Baales. Sabemos que Baal mismo es el mismo que Nimrod, ya lo venimos viendo también en alguna de las escuelas. Entonces, Baal-Zephón significa Señor del Norte. Es el mismo que Zeus, Baal, Nimrod, o aquel dios de los griegos, Tifón, que estaba relacionado justamente, ¿vieron cómo le llaman en las materias como geografía, cuando se estudian los fenómenos climáticos? Está el tifón, que es como una especie de tormenta, ¿sí? Que justamente genera caos, y ahí está Leviatán. Entonces,
la palabra Sefón, también el nombre mismo significa oscuro, invernal, vigilante, portero, guardián. Una variación de Nimrod como cuidador de los navegantes. Pues justamente estos tifones es una relación ahí entre agua y aire, ¿sí? Parecido, por ejemplo, a como sucede con los tsunamis. Son tormentas ahí entre el agua y el aire. Amén. Amén. Entonces vemos, inclusive la escuela de los martes estábamos viendo, cuando estábamos hablando del espíritu de Nimrod. ¿Quién es Nimrod? Uno de los fundadores de la Torre de Babel. Y siempre confrontó a Dios todo. Es uno de los fundadores de todas las religiones que existen en la tierra. Que son religiones, caminos paralelos a lo que es el reino. Y al camino verdadero que es Dios. O a Dios, o al Padre, que es Cristo mismo. Entonces, justamente, ¿sí? Él y su mujer son los precursores de todo tipo de aberraciones a Dios, ¿sí? Ocultismo, demás. Y vemos que decía la escuela de los martes, ¿sí? Que así como la reina del cielo, que para algunas culturas antiguas fue tenida en cuenta como diosa de los aires, ¿sí? O diosa de la muerte o de la tierra, como la Pachamama, ¿sí? Un principado de las tinieblas, y también en las aguas, adorada como distintos tipos de diosas. Fíjense ahí, tierra, aire, agua. Bueno, en Nimrod pasa lo mismo. De hecho, en la cultura griega, ¿sí? Que estaba sincretizado con Zeus, justamente Zeus tenía que ver con los aires. ¿Ven? Pero también en distintas culturas que eran costeras, así como estamos viendo que era considerado o invocado o adorado como Dios de los navegantes, como patrono de los navegantes. Vieron que hoy en día se sigue llevando a cabo todo esto, pero hoy en día, no, son santos. No son santos. Esto viene desde esta antigüedad y se sincretizaron a través del culto romano. Estos mismos dioses desde tiempos antiguos, dioses, espíritus de las tinieblas, principados de las tinieblas, ¿sí? Ángeles caídos. Y justamente al haber esta relación entre, vieron, navegantes, agua, ¿sí? Y aires, tifón, son esos espíritus que justamente sí son provenientes de las aguas de abajo y también de las aguas, pero también aliados con los aires, que se levantan, ¿sí? Y son muy antiguos, obviamente, por eso es muy probable que hayan esclavizado nuestras generaciones pasadas, a nuestros antepasados. Entonces vienen como custodiando y se sienten con una legalidad en la genealogía, ¿sí? Que venían cautivando en áreas de la vida. Entonces cuando nosotros comenzamos a movernos en estos procesos, son los que se levantan para no dejarnos ir, así como Faraón con el pueblo hebreo. Fueron derrotados a través de la unción profética y el liderazgo, ¿no? De Dios a través de Moisés, ¿sí? Todos los diablos que ellos invocaban. Pero después que ellos aparentemente se van, ahí nuevamente se levantan para no querer dejarlos ir. ¿A cuántos les pasó? Que comienzan, ¿sí? En el camino del Padre, ¿sí? Y avanzaron y a lo primero varias cosas rápidos cambiaron, pero al avanzar se empezaron a levantar movimientos de tinieblas, usando todo tipo de alternativas que podían usar para querer frenar y que se detenga el proceso de nuestra plena libertad.
Amén. Bueno, esto es exactamente, y ahí está justamente este tipo de espíritu. ¿Mm? El espíritu de Baal Zephón, de el conocido como príncipe o señor del norte, Zeus, Baal, Nimrod, Tifón, el caos, Leviatán mismo, ¿sí? Espíritu también de las aguas, que justamente tiene que ver, ¿sí? con tinieblas, con oscuridad, con que cuando me están atacando, yo no esté viendo, dándome cuenta, ¿sí? Que está siendo generado por ellos. Entonces, ahí necesito traer la luz, exactamente, que es Cristo, para que ilumine, saque toda tiniebla a luz, ¿sí? Y dar la orden. Fíjense que Moisés dijo, ¿y por qué clamas a mí? Da la orden. Porque te puse en la tierra, dice el Señor, para que des la orden sobre las aguas. ¿Por qué? Porque nosotros somos la imagen del Padre, por lo tanto somos la voz de Él en la tierra, en el plano natural. Amén. Entonces, da la orden. Yo no voy a dar la orden por vos, dice el Padre, sino que vos tenés que dar la orden, que se dividan las aguas. Amén. Para no estar más en una posición dual en tu corazón. Aguas de arriba o aguas de abajo. Así es. El reino o el otro reino. O el falso reino. Mi raquia o la falsa raquia. Pero ten en cuenta que si estás en el otro reino, en el falso reino y en la falsa raquia, no vas a gobernar, sino que verdaderamente vas a ser gobernado. Amén. Pero conmigo van a gobernar. Porque el precio ya fue pagado para que puedan gobernar. Amén. Entonces, continuamos un poquito más. Fíjense, el mismo nombre de Zephón es oscuro, invernal, vigilante, portero, guardián. ¿Sí? Por eso justamente si es un guardián, ¿qué va a estar custodiando? ¿Qué era lo que custodiaba este tipo, este espíritu? La puerta de la libertad. Acamparéis en Pi Hahirot, puerta de la libertad, o a la libertad, entre Migdol, entre los lugares altos que eran de Egipto, para salir de ellos, y Baal Zephón. O sea que ellos iban a pasar entre medio de Migdol, los lugares, los altares, y de Baal Zephón, el guardián. ¿A dónde? A través de la puerta de la libertad. Amén. ¿A dónde? A su propósito, a la tierra, que era su propósito. Para estar establecidos y no estar oscilando más en la tierra de la bendición, en el reino. Amén. Bien, entonces, vemos que otra palabra era, ¿no? El espíritu demoníaco, ¿sí? Que se adoraba en estos lugares altos de Migdol, que custodiaba la puerta de la libertad, justamente. O sea, son espíritus que están justamente para custodiar y vigilar de que no seas plenamente libre. Por eso cuando se ore, hay que orar contra los guardianes. Hay que ordenarle a los guardianes y de toda área de nuestra vida, de nuestras finanzas, de nuestra total salud espiritual y almática y física, de nuestra familia, de nuestro ministerio, de los dones que el Padre nos dio, de nuestra productividad. Amén. Todas aquellas áreas que uno ve como que hay una atadura, como que hay un encadenamiento, ¿sí? Y uno está orando y parece como que hay una resistencia. Entonces tengo que dar la orden, ¿sí? De que, y si me está costando llegar al lugar donde yo sé que voy a recibir lo necesario para que se desate mi libertad. Entonces, en el medio hay como una fuerza invisible. Vieron que parecía que cuesta. Entonces hay guardianes, entonces hay porteros. Hay que darle la orden a esos guardianes que se muevan. Y se van a mover.
¿Mm? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dijeras a este monte, quítate de acá y échate a la profundidad del abismo. Y eso sucederá. Así son esos guardianes. Amén. Todo por la palabra. Fíjate que el Señor cuando dice eso, no dice, entonces con tu brazo vas a agarrar y echar al monte. Dice, le dirás. ¿Mm? Bien. Entonces, vemos que son espíritus, ¿sí?, custodiadores de la puerta de la libertad. Para el pueblo de Dios, ¿sí?, de la puerta de la libertad, para el pueblo del Dios verdadero. ¿Por qué digo del pueblo del Dios verdadero? Porque los egipcios y todo eso eran pueblos de los dioses falsos, los dioses con minúscula. Amén. Entonces esta puerta no era para los egipcios, esta puerta era para el pueblo del Dios verdadero. Amén. Entonces, para entrar definitivamente al camino y a sus aguas, y dejar totalmente atrás a las aguas de Egipto, de oscuridad, de esclavitud, de muerte, de oprobio. Entonces, fijémonos que el nombre Sefón significa también oscuro, oscuridad u oscuro, ¿sí? O sea que es uno de los espíritus que las tinieblas usa para no querer dejarte ir y avanzar a tu plena libertad. Por eso son espíritus que se levantaron a mitad de los procesos que venimos. Amén. Y obviamente son espíritus que quieren venir a traer muerte, que quieren venir justamente a traer esa división. Fíjense, fue justamente en esa dirección donde el pueblo comenzó a hablar algo distinto a lo que había dicho Moisés. ¿Qué es eso? División. Es como la intención de una división en el espíritu. Amén. Contradicción a el liderazgo. Amén. Son diseños que son más antiguos que esta generación. ¿Sí? Entonces, necesitamos entenderlo porque las tinieblas siempre se mueven de esa forma. Entonces nosotros tenemos que saber cómo mover, ¿sí?, las fuerzas del reino a nuestro favor en contra de esa fuerza de las tinieblas. Por eso la Biblia es maravillosa, porque te revela un movimiento de tinieblas, un diseño, pero también te muestra un diseño de parte del Padre para deshacer ese diseño. Amén. Entonces, tenemos que estar orando, y no un día, sino con constancia hasta que sintamos que se van rompiendo. Se van rompiendo en aquellas áreas donde parecía que como una presión tipo ciclo, ¿sí?, siempre terminaba de una forma u otra envuelta en lo mismo. Amén. ¿Qué es eso? Y esos son los Baal Zephón. Otra de las cosas, fíjense en que habla de Migdol, lugares altos, altares de Egipto. Muchas veces hay altares todavía, y el Padre hablaba algo justamente antes de esta palabra acerca de eso. ¿Qué son? Aquellas cosas que quedaron como amor en nosotros y que muchas veces del sistema, cosas de este sistema, cosas que no son del reino, son de este sistema. Que muchas de ellas no son pecado. Por ejemplo, puede ser quizás un deporte, a lo mejor, ¿sí? Puede ser quizás compartir una bebida. Ahora, si esa bebida me lleva a una ebriedad y a gobernarme, ya entonces ahí pasa a ser un altar. O si me gusta más quedarme con un grupo de amigotes o de lo que sea, tomando y comiendo antes de venir a hacer algo que es para el Padre, entonces hay un altar. Y generalmente hay que analizar si no viene generacional. Entonces hay que priorizar, ¿sí?, las prioridades. Justamente parte del orden es acomodar las cosas en prioridad. Y lo primero de lo primero es Dios, el Padre, y las cosas del Padre. Amén. Esto no es una cuestión de concepto posicional, esto se manifiesta.
se va a notar si el Padre está primero en mi vida o si no está primero en mi vida. Y si no está, está llamando a que Él esté primero. Amén. Cuando hablamos de Él primero, se va a manifestar en que nosotros vamos a hacer primeramente todo lo que tiene que ver con Él. Amén. Y si me comprometí con algo que es para Él, que es con Él, entonces eso va a estar primero. Amén. Si no es así, entonces hay altares. ¿Mm? Un hijo muchas veces es una bendición del Padre, pero puede transformarse en un altar. ¿Mm? La gente de este, ¿en qué nos diferencia de la gente de este sistema? Todo, lo primero para ellos son los hijos. No, para nosotros lo primero es Dios. Amén. Después vendrán, ¿sí?, los órdenes. ¿Por qué? Porque Él nos dio todo. Sería una locura y algo absurdo amar más lo que es dado que a quien te lo da. Nada es nuestro. Amén. Nada es nuestro. Entonces, hay una perversión cuando uno se enamora más de algo que encima ni siquiera es de uno, que aquel que es dueño de todo. Y que me lo dio porque es bueno y me ama para que yo lo disfrute. Amén. Amén. Entonces, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Mm? Donde está mal eso, está mal todo, porque es una base. Amén. Ahora, no es que alguien está desechado por eso, no, quiere decir que entonces tengo que ordenar. Amén. Tengo que ordenar, tengo que poner las prioridades como tiene que ir y se tiene que ir formando en sus aguas ese amor. ¿Mm? Amén. Amén. Entonces fíjense, para poder salir a la puerta de la libertad, necesito dejar atrás los altares de Mictop. Necesito dejar atrás los altares de Egipto. Un deporte es buenísimo. Todo el mundo me gustaría que hiciera deporte. Pero cuando un deporte favorito o lo concerniente con él pesa más que Dios, ahí se transforma en un ídolo. Y es demoníaco. Amén. Porque es idolatría. Puedo decir idolatría a un programa, a cualquier cosa. Todo lo que está por encima, y va a venir la prueba siempre a ver si realmente dónde está. Fíjense en que Dios le pide a Abraham que le sacrificara al mismo hijo que él le dio. Obviamente conocemos la historia que después Dios interviene y no deja, porque no es a lo que quería llegar, pero sí quería corroborar el padre de que ese hijo tan esperado, esa misma bendición de él, no fuera su Dios, no estuviera por encima de él. Cuando se da cuenta que Abraham, con todo su dolor, lo sacrifica dentro de él, entonces, cuando lo iba a hacer físicamente, entonces Dios envía al ángel y dice, no, está bien, Abraham, yo ya sé que me lo has entregado. Amén. Y ahí tenemos que se manifiesta lo que el Padre dice. Aquel que quiera retener algo, no solamente su vida, lo perderá, y aquel que me lo entregue, entonces lo va a ganar. Y ahí Abraham ganó 2 veces a Isaac. Amén. 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 Hay gente, esto lo vi muchas veces con gente que viene y como que quiere, pero hay algún familiar o alguien que quiere mucho y por no quedar mal con él, y encima ese familiar lo usa los diablos, entonces cede. ¿Saben cómo termina la cosa? Los dos apartados del propósito, del camino y de la dirección. Ahora, en los casos que yo vi, que aunque pareciera en el momento un conflicto y una división, pero una de las dos personas se decidió por el Padre, al tiempo terminó ganando a la persona que entregó a lo primero. Yo, desde la persona que en su ministerio tuve mi primer encuentro, que me marcó mi vida con el Señor, era un apóstol que el Padre envió desde Finlandia. Y él, cuando recibió al Señor y se entregó completamente, tenía cerca de 18 años y la familia toda la dejó en banda, porque ellos no compartían su fe y prácticamente lo desheredaron todo. ¿Sí? Así solo con 18 años el Padre le habló
de que tenía que venir a Uruguay, no conocía ni qué era Uruguay, vio el contorno nomás, cuando lo buscó en el mapa se dio cuenta, y sin saber el idioma ni nada se vino en un barco para acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo terminó la historia? Y después con una familia hermosa, varios hijos, todos en el servicio. ¿Mm? Y después terminó su tiempo otra vez viviendo en Finlandia. Bien. ¿Sí? Después obviamente todo lo que estoy contando se fue solucionando. ¿Sí? Pero ¿cómo hubiera terminado si él hubiera desertado por lo que sus familiares le decían? Amén. Vaya a saber si hoy yo estaría acá. Entonces, estos espíritus, ¿sí? Oscuridad, tinieblas, guardianes, que se levantan a pelear contra los procesos, ¿sí? Mientras que voy en el trayecto, ¿sí? A llegar a la tierra de mi posicionamiento, a estar totalmente en el reino, todas las áreas de mi vida, y todo mi ser. Entonces se levantan estos espíritus en el medio para no dejarme, justamente porque cuando logro estar en todas mis áreas, en todas las áreas de mi vida en el reino, entonces se conectan para que sean un medio, ¿sí? Desde la dimensión del espíritu a la tierra para afectar y deshacer las tinieblas. Si yo logro conectar, ¿sí? Y meter mi vida financiera en el reino, fíjense en que Abraham con su finanza fue usado también para el propósito. Amén. El apóstol Pablo, con las finanzas justamente de la iglesia, a través de su ministerio, podía hacer todos los viajes que hizo y difundió el evangelio del reino. Amén. Entonces, las tinieblas a eso lo saben. Entonces, por eso no quieren soltar tus finanzas así nomás. Porque saben que son poderosas. Cualquier millonario a ellos no les interesa, porque el reino no. Plata ahí en cosas que no les afectan a nada. Pero a los hijos que entienden, sí les afecta, porque saben que sus finanzas van a ir conectadas con el reino. Amén. Y todos los aspectos de su vida. Le interesa que en tu matrimonio no te entiendas, que no te vaya bien, porque saben que si tu matrimonio está en el reino, entonces es tremenda y aterradoramente dañina para ellos en el reino de las tinieblas. Y así en toda área que podemos hablar. Fíjense, si a las tinieblas le interesará de que entre familiares no se lleven bien, que en el diseño de gobierno estaba 3 hermanos, Moisés, Aarón y María. Fíjense que dentro de los mismos hermanos de Yahshua, muchos de ellos fueron apóstoles que escribieron algunas de las cartas, como Santiago, por ejemplo. Entonces, y hasta dónde afectaron esos apóstoles que fueron hermanos de la misma casa de él, hijos de María también. Y tantos diseños podemos encontrar de familias ministeriales, formando equipo, que hicieron estragos en las tinieblas. Amén. O sea, sin ir más lejos, Juan el Bautista y Jesús eran primos. ¿Sí? Entonces, estos espíritus se levantan, pero viene su viento, espíritu, a dividir las aguas para darnos la victoria sobre esos guardianes. Amén. Como vemos en el verso 21 del capítulo 14, ahí mismo, fíjense lo que sucede. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Yahweh que el mar se retirase, porque viento recio. ¿De qué forma vino el Espíritu en el Pentecostés? Viento recio. Entonces, ¿quién fue que dividió las aguas? Su Espíritu. Amén.
y no la dividió, vamos a decir, en una forma de remolino, no la dividió de que fue como que soplara para acá y para acá. No. ¿Sí? Marcando un camino, una flecha. Amén. Viento recio, marcando el camino, uniendo todo un tramo seco de las aguas de abajo de punta a punta. Amén. Y la otra vez estaba indagando acerca de esto y algunos profesionales dicen que para que sucediera esto tenía que haber sido un viento de aproximadamente 100 kilómetros por hora. Amén. Fíjese si habrá sido un viento recio. Pero me llama la atención que se usa la misma palabra, ¿sí?, para definir cuando el Espíritu vino como en forma de lenguas de fuego en aquella vez en la casa de alto, donde reciben todos los apóstoles ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, viviendo ahora dentro de ellos. Y dice que el lugar tembló, ¿sí?, y vino a través de las puertas y ventanas un viento recio. Es la misma palabra que aparece acá. Ese mismo viento, su espíritu, ¿sí?, es el que divide las aguas. Extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Yahweh que el mar se retirase por viento recio, oriental, del este, toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. ¿Cómo quedaron las aguas? ¿Qué pasó en Génesis? Expansión, división, aguas y aguas. Amén. Versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Yahweh miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó. Diga conmigo, trastornó. Trastornó. Trastornará. Trastornará. Trastornó. Trastornó. Se trastorna. Trastornó. El campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Yahweh pelea por ellos. Amén. Amén, porque Yahweh pelea por ellos contra Egipto. Y Yahweh dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban en el mar, con el mar, y Yahweh derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Yahweh aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Yahweh ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Yahweh y creyeron a Yahweh y a Moisés, su siervo. Amén. Amén. Pero fíjense en qué tremendo en el versículo 13, que es lo que dice Moisés, cuando el pueblo empezó a murmurar. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Y fíjense en lo que Dios le dice, ahí empezando el 14. Yahweh habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel
queda envuelta en el campamento delante de Pi-Hahirot y entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante del acamparé junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, y ellos lo hicieron así. Amén. Amén. Y el versículo 8 dice, y endureció Yahweh el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Entonces vemos cómo después el Padre, ¿sí?, le habla a Moisés y le dice anteriormente a esta situación que él hiciera de esta forma. Es más, el Padre justamente las instrucciones que le dio a Moisés los guió para que estuvieran en una situación donde el mar estuviera delante, el ejército de Faraón por detrás, y cuando vean fotos en internet de cómo sería esa región, era un lugar de cerros altos que para que pasaran los carros y la caballería de Faraón eran un estrecho. Entonces cuando dice que la columna los retrasa a ellos, es porque justamente cuando estaba parada ahí la presencia del Padre en forma de columna, era justamente en ese estrecho. No era que ellos podían desviarse para otro lado donde no veían la columna. Entonces ahí fue la demora mientras que ellos pasaban. Y de esa forma es como ellos más adelante quedaron heridos, ¿sí? Pero entonces, una de las cosas que también el Padre hablaba y quiere dar entendimiento acerca de esto, que uno no se apresure a hablar, no oiga las voces de las tinieblas, porque ahí se van a levantar los Baal-Zephón, porque ahí se van a levantar las voces del faraón y de sus oficiales, Satanás y sus demonios, para justamente el temor es una de sus estrategias, por eso el pueblo cayó como chorlito. Las amenazas, ¿sí? Amén. Entonces, en ese momento, tener en cuenta y tener entendimiento de que el Padre justamente es el que monta los escenarios. Toda autoridad viene de Él. Nadie puede hacer nada si Él no se lo permite. Entonces no despotrique más de las situaciones. Tenga fe y manténgase la expectativa de cómo Dios va a obrar, así como sucedió acá, sobrenaturalmente. Es la oportunidad de que usted vea la mano sobrenatural de Dios. No es la excusa para ponerse mal, ni deprimirse, ni querer volverse atrás. Es la oportunidad de ver su mano. ¿O quieren conocer a Dios con las limitaciones de un hombre cualquiera toda la vida? Cuando le van a hablar a alguien, ¿qué le van a hablar? ¿Solamente de las anécdotas que están escritas en la Biblia? Y si le preguntan, ¿y qué garantía y qué fe, qué experimentaste vos de ese Dios que me estás hablando? ¿Qué le van a decir? Entonces las situaciones no son para despotricar, para desanimarse y para creer lo que las voces de las tinieblas dicen, que vienen como en forma de pensamientos también, o de gente que no lo conoce y lo están usando los diablos. Las situaciones son diseñadas por el Padre para llevarte a otro nivel, para que veas su mano y vea cómo Él derrota por el amor que te tiene a tus enemigos. Amén. 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 Por tu sensibilidad vas a recibir lo que pactaste.
Amén. Santo. Vamos a orar. Y vamos a ofrendar a aquel que quiera que haya traído su ofrenda. Mientras tanto, amén. Santo, gracias te damos, Padre amado. Gracias te damos, Rey de Gloria. Bendito sea tu nombre. Padre, gracias por tu luz. Gracias por tus palabras. Padre, sea, Señor amado, una de las cosas y por lo que estoy compartiendo esta palabra, es porque el Padre me mostró de que justamente el titubeo, el desánimo, la sensación de muerte, de insensibilidad y todo lo que las tinieblas pudieron afectar, es porque en muchos integrantes del cuerpo todavía hay mucho de Egipto, hay mucho del sistema. Maneja su vida con mucho mayor porcentaje de cómo se manejan todos los que no lo conocen, que cómo se maneja realmente quién lo conocería. O quién verdaderamente conoce su reino. Entonces esas aguas hacen contrapeso, generan pesadez para que yo pueda caminar con ligereza en ese tramo, en ese trecho. Hace que yo me estanque entre Migdol y Baal Zephón por causa de los diversos altares y que los espíritus guardianes no me dejen avanzar de una vez. Eso opera también justamente con el alma caída, porque el alma caída quedó viciada del sistema. Entonces se conecta y hay una atadura entre las aguas del sistema de Egipto que totalmente es contrario a todo lo que es Dios, que las aguas celestiales. Son tiempos donde se está viendo un cambio de aguas, se están agitando las aguas, pero su espíritu, su viento recio viene a dividir. Entonces están sonando los shofares indicando que ahora es el tiempo. Los shofares, aquellos cuernos de carnero que simbolizaban ni más ni menos proféticamente que la voz de Dios. Esas trompetas, como aparecen en algunas versiones, que en realidad son shofares, que eran usados para movimientos de guerra, que eran usados para indicaciones, para dirección. Todo lo que hace la voz de Dios. Están sonando justamente para ordenar y marcar que es el tiempo de salir de esa posición, de esas aguas, para entrar en nuevas aguas. Y justamente están marcando el tiempo porque justamente es un tiempo. No es a voluntad de cada uno cuando uno se le ocurra. Hay un tiempo. Hay un tiempo. Hay un tiempo mientras que las aguas se están manteniendo abiertas, divididas. Cuando las aguas se cierran es el juicio. Y ya no hay tiempo para salirse y escapar. O quizás me quede muchísimos más años, yo con mis generaciones en la esclavitud, en el oprobio, y en todo el agobio de Egipto, hasta que nuevamente sea el tiempo del Padre donde haya oportunidad para salir. ¿Cuánto tiempo puede pasar? No lo sé. Y no lo estoy hablando solamente para los que estamos acá, sino que esto está sucediendo a nivel general. Esto está sucediendo en el mundo, en la tierra. El Padre está llamando a su amada a salir de las aguas del mundo, a salir de las aguas de Egipto, y a que cada uno en su responsabilidad comience a analizar y a ver qué es de Egipto y qué es del reino, para que lo que sea de Egipto, sacarlo y salir de ahí
y entrar a lo que es del reino. Amén. Que conmigo, Padre, recibo tu luz, Padre, recibo tu luz, que viene desde tu voz. que viene desde tu voz. Amén. Y aquel que piense, no lo diga porque yo, ni porque da bien conmigo. Si realmente quiere y está decidido, entonces dígale: Padre, yo quiero entrar en tus aguas. Padre, yo quiero entrar en tus aguas. Padre, yo quiero entrar en tus aguas. Padre, yo quiero entrar en tus Y aguas. salir absolutamente Y salir absolutamente de las aguas de Egipto. de las aguas de Egipto. Ponga su mano en su cabeza y diga: y doy la orden Y doy la orden que las aguas de Egipto que las aguas de Egipto salgan de mi ser, salgan de mi ser, salen de mi anatomía espiritual, salgan de mi anatomía espiritual, almática, física, física, y de todas las áreas de todas las de mi áreas vida. de mi Salen vida. de mis calzadas, Salen de mi calzada, salen de la calzada sale de la calzada que me une que me une a mi estrella. a mi estrella, Salen de la calzada sale de las calzadas que Cristo mismo que Cristo mismo vino vino y cumplió su y propósito cumplió su propósito para restaurarla para restaurar y conectarme con los cielos, con los cielos, en mi conexión en mi conexión con la tierra, porque fue diseñado porque fui diseñado para mover las estrellas para mover las estrellas desde la tierra. desde la tierra, Santo. Así como Débora así como Débora supo mover supo mover las estrellas las estrellas a su favor a su favor y en contra de Císara. y en contra de Císara. Aleluya. Aleluya. Sí. Cuando hablamos de las estrellas, hablamos de los ejércitos del Padre. Amén. Hablamos de los ángeles que quedaron leales. Palabra ángeles, bíblicamente, hay que analizar en contexto, pero está hablando de estrellas. Nosotros estamos conectados para mover las estrellas, para mover los ejércitos de los cielos, como habla en Génesis 2. Para administración del orden ideal de Dios en la creación. Para gente entendida, pero tu espíritu que es eterno lo va a entender. Amén. 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 Por eso Él vino, porque la caída de Adán produjo el rompimiento de esa conexión de nosotros con las estrellas, de nosotros con ese mundo espiritual. Y no estoy hablando de astrología, estoy hablando de algo profético. El Padre le habló a Job de constelaciones, le habló de estrellas. Estamos diseñados para administrar ahí también. Amén. Porque todo eso infiere en la tierra, aunque algunos no lo entiendan. Porque es para aquellos que tienen los ojos y ven, y aquellos que tienen oídos y oyen. No para los otros. Entonces esa generación profética que sí va a entender lo que yo estoy hablando en este momento, va a aprovechar el sacrificio para restaurar su calzada, que lo conecte. Por eso el maestro decía: todo lo que uno pidiere en la tierra, atar en la tierra, será atado en el cielo. Justamente por esa conexión. La caída de Adán había dejado rota, en ruina esa conexión. Erguíos, oh puertas eternas, reparaos vuestras calzadas. Pero en Cristo pagó para que justamente esas calzadas fueran conectadas. Amén. Cuando una persona viene a la tierra, se enciende una estrella. Y hay estrellas que se apagan también. Eso está comprobado. El Cristo es el que nos enciende como estrellas. Amén. La luz de su espíritu nos hace brillar como estrellas. Y el sol de justicia que nos habita ordena el movimiento de las estrellas. Amén.
Estamos diseñados para mover acá en la tierra, pero estamos diseñados para mover el cosmos. Estamos diseñados para generar los movimientos necesarios, cósmicos. Poderes cósmicos. Por algo la palabra dice: y no veas el sol, la luna y las estrellas para inclinarte a ellos. No está hablando de los astros que nosotros conocemos. Está hablando de la usurpación y la falsificación de Satanás, queriéndose hacer pasar como el verdadero sol de justicia a la reina del cielo, como que fuera la iglesia, y a todos los que son hijos de ese sistema babilónico, como que fueran las verdaderas estrellas, pero no lo son. Amén. Amén. Alguien diga conmigo: nosotros somos esas estrellas. Nosotros somos esas estrellas. Amén. Amén. Entonces los cielos están conectados con la tierra, Amén. mucho más de lo que pensábamos. Amén. Aleluya. 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 Parece arrollada, Señor, esa raquia de falsedad y de mentira que Satanás, en el espíritu de Faraón, ha tendido sobre Polvorines, sobre Malvinas, sobre este barrio. Se enrollada como un pergamino y comienza a resplandecer el verdadero sol de justicia sobre cada uno de esos territorios, sin empañamientos, sin tinieblas, sin mezclas, para que las puertas eternas sean erguidas Amén. y para que las calzadas sean reparadas Amén. en su totalidad. Entonces la iglesia, tu iglesia, comienza a ocupar el lugar que realmente merece y que realmente fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Lugar de gobierno, lugar de trascendencia, estando por encima de todo sistema de las aguas de abajo. Santo. Hecho está, Padre, y consumado es. Y profetizamos y decretamos contra todo pronóstico que nuestra descendencia se formará, Señor, en una generación diferente, Amén. Amén. donde fluirán desde estas revelaciones a más y serán parte de esta iglesia que domina y que gobierna. Y cuando hablo de dominio y de gobierno, estoy hablando de tiranía. Estoy hablando de traer tu reino a su manifestación y establecimiento. Donde tu iglesia, como debe ser, ocupe un lugar, pero estoy hablando de tu iglesia, no de Babilonia, no de un papado. Estoy hablando de tu iglesia. Amén. Un lugar, Señor amado, de peso en las sociedades. Que cuando vean, Señor, y digan tu iglesia, miren, sean que crean o no, pero sea respetable cuando se mira tu iglesia, Amén. por lo que afecta, por lo que es, por la autoridad, por la integridad, por la honestidad, por la pureza, por la santidad, Amén. de una forma irreprochable. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias porque no solamente como Moisés veremos, sino como Josué y Caleb entraremos a esa dimensión. Amén.
y nuestros ojos lo verán y experimentarán. Así como estamos experimentando hoy esta luz y conocimiento de cuando fue soltado en palabra de que se levantarían generaciones de profetas que nuevamente captarían tus mensajes en las estrellas de los cielos. Y hoy es una realidad. De la misma forma sucederá, Padre. La palabra hablada, la palabra soltada, la palabra profetizada. Hecho está y consumado es. Amén.